vamos a grabar esto. Y lo que quisiera es que compartiéramos un poco. Yo voy a estar girando alrededor del perfil de Saúl, ¿vale? Primera de Samuel, y ahí encontramos prácticamente capítulo 9 hasta el 15. Bueno, del capítulo 9 para adelante, encontramos a Saúl haciendo muchas cosas, ¿verdad? Eh, y vamos a ir hablando sobre esto, pero antes me gustaría como dejar unas pequeñas piedras, ¿verdad? Para empezar hablando un poquito de entrenas o entronas. Eh, Dejar claro que nuestra labor como líderes es entrenar, corrijo, entrenar, ¿verdad? Pero también se corre el riesgo de entronarse uno mismo. No sé si ustedes están identificados con esta figura del one man show, ¿verdad? El hombre orquesta, se dice en español, el que toca todos los instrumentos, al que nadie lo puede mover, ministerios que son inamovibles, que llevan años, que es inconcebible que se vayan de ahí o que dejen de pastorear o que, bueno, ya más o menos ustedes van entendiendo la historia de cómo va. Personas que se han apoderado de los lugares de liderazgo y que lo manejan como si fuera aquello su propia casa, ¿verdad? Supongo que ustedes no han visto de este tipo de cosas, pero yo sí he visto, ¿verdad? A lo largo de mi sabiduría de años, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar algunas piedras claras. Yo voy a poner este pequeño bosquejo ahí en la, en el sitio WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, pero para poder ir un poquito más rápido hoy, pero yo voy a dejar 4 puntos claros, 4 piedrecitas rápidas de base, ¿verdad? Las líneas claras de liderazgo, las líneas claras según la palabra de liderazgo. La palabra del Señor dice que nosotros como líderes estamos puestos para la perfección de los santos en la obra del ministerio, según Efesios 4, del 11 al 12. Pero también en el liderazgo estamos puestos para que la gloria sea siempre de Dios. El Salmo 29, el 1 al 2 dice, tributad al Señor, hijos de los poderosos, o sea, de los grandes, de los que están en eminencia, ¿verdad? Que los grandes, los que están en eminencia, transmitan a la nueva generación que la gloria siempre es de Dios, ¿verdad? En eso estamos totalmente de acuerdo todos. Bienvenida, Pastora Jenny. Estamos de acuerdo todos, pero también, según 1 Pedro 5:3, estamos para ser ejemplo a la grey. Lo que dice Pedro, hablando de los pastores, ¿no? Y por último, según Pablo, 1 Corintios 11:1 y Filipenses 3:17, Pablo se atreve a decir, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. O sea que el liderazgo va de referencias, el liderazgo va de inspiración, el liderazgo va de influencia, ya lo sabemos todos, pero todo esto tiene que ser apuntando únicamente al Señor y hacia su propósito redentivo en la tierra. Amén. Así que para eso estamos aquí. Pero hay un peligro que subyace en el fondo del corazón humano y es el de arrebatar la gloria que le pertenece a Dios para arrogársela a sí mismo. Todos sabemos que el origen de este pensamiento viejo, ¿verdad? Es a causa de esa raíz de pecado sembrada por alguien que quiso hacer lo mismo desde tiempos eternos, ¿verdad? Es por ello que debemos estar atentos, identificar ese tipo de situaciones para poder prevenirnos y asegurarnos de no extralimitarnos en nuestro papel de siervos de Dios, referente para los hombres y ejemplo a las nuevas generaciones. Pero con tristeza, hemos visto que en los últimos tiempos se han levantado modelos de liderazgo que no tienen nada que ver con el ejemplo de Jesús, sino que son el producto de la tendencia espiritual de los tiempos del fin. Según segunda de Timoteo 3, del 2 al 4, dice que en los postreros tiempos vendrían hombres amadores de sí mismos, ¿verdad?
amador de sí mismo. Pero para prevenir e ilustrar este asunto, vamos a usar, como les dije, el ejemplo de Saúl que encontramos ahí en Primera de Samuel. Saúl es un referente claro de la autocracia y el entronamiento del liderazgo. Vamos a ver grandes rasgos y algunas de las situaciones que llevaron a Saúl a esta actitud. Ya sabemos que la autocracia es aquella actitud en el liderazgo despótico, el liderazgo que no consulta con nadie y que hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, ¿verdad? Entonces Saúl era una persona muy autócrata, ¿verdad? Todos sabemos de que en la persona de Saúl, Dios está queriendo dar un ejemplo al pueblo de Israel. ¿Recordáis la historia? Vino el pueblo desde el tiempo de los jueces, dijeron, no, nosotros queremos ser como las demás naciones, ¿verdad? Queremos tener un rey. Y de las cualidades principales, perdón, que Saúl tenía, es que era guapo, ¿verdad? Era alto, era guapo, era rubio, era de hermoso parecer, ¿verdad? Y dice que no había nadie de hombros para arriba que le superara. Entonces, era un personaje atractivo, no tan carismático, pero una persona muy atractiva. Entonces, creo que Dios está como un padre, ¿verdad? ¿Recordáis cuando los niños vienen y nos insisten por algo y dicen, mamá, yo quiero eso, papá, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso? Hasta que uno les deja y nos dice, pero te va a hacer daño, pero eso no te conviene. Y hay un momento donde lo suelta y recibe la experiencia. Entonces, en este caso, Dios estaba haciendo pasar por ese tipo de experiencia al pueblo de Israel y les proveyó un rey. Ahora, cuando miramos el perfil de Saúl, ¿verdad? Nos damos cuenta de que era una persona que tenía algunas características. Por ejemplo, quiero hablar y voy a hacerlo como al estilo de teatro. Voy a hacer 3 actos, ¿vale? 3 actos. En el primero vamos a hablar del perfil de Saúl. El perfil de Saúl, primero vamos a hablar espiritualidad. Saúl no tenía espiritualidad. Saúl no era un hombre espiritual. No se registra una sola oración de Saúl en toda la Biblia, ni un salmo, ni una frase que contenga una actitud espiritual, excepto el momento en que profetizó junto a la compañía de profetas, ¿verdad? En 1 Samuel 10:10 y un altar que edificó en medio de una situación de crisis en 1 Samuel 14:35, ¿verdad? Entonces, ya de base, la espiritualidad en el liderazgo es importante. Yo creo que muchos de ustedes saben de experiencias duras y amargas cuando en alguna circunstancia de esas, como dicen en Honduras, nos han metido un gol y se nos ha escapado y hemos puesto a veces a personas a liderar algunas cosas y personas con poca espiritualidad, ¿verdad? Y los resultados son nefastos porque la espiritualidad en la persona y a la verdad de espiritualidad me refiero a esa sensibilidad al Señor, ¿verdad? A todo lo que tiene que ver con el Señor. Entonces, si no es una persona espiritual, es difícil que él pueda entender el plan de Dios. Amén. Empezando ahí, Saúl tenía una actitud poco o nada espiritual, ¿verdad? Segundo, hablamos de la mentalidad de Saúl, ¿verdad? Yo voy a ir dejándoles algunos enunciados aquí. Si nuestra espiritualidad es esporádica, nuestras victorias también van a ser esporádicas, ¿verdad? Ahora, hablando de la mentalidad de Saúl, Saúl tenía una mentalidad de campesino y no tenía una mentalidad de rey. Tal es así que el día que los enemigos provocaron al pueblo, que les dijeron, miren, nosotros vamos a ser sus siervos si ustedes se sacan el ojo derecho, ¿verdad? Y entonces Saúl dice que venía del campo cuando le llevaron la noticia, ¿verdad? O sea, a Saúl lo encontramos en sus inicios, después de ser coronado como rey, detrás de los bueyes, dice la palabra, ¿verdad? No está en un trono, no está organizando un gobierno, no está preparando al pueblo, no está entrando y
y aprendiendo y creciendo sobre su nuevo rol delante del pueblo de Israel. No, el hombre, ya saben ustedes que ni siquiera quería presentarse para que lo coronaran, ¿verdad? Entonces el hombre dijo, miren, que ellos hagan su fiesta y que me coronen y tal, pero yo voy a seguir con mi vida como yo siempre lo he hecho, ¿verdad? Entonces no tenía intención. Y esto nos lleva a hablar de la actitud de Saúl. La actitud de Saúl, también Saúl ni siquiera imaginaba que él estaba en el proyecto de Dios y tampoco lo deseaba ni lo valoraba. Primera de Samuel 9, 20, 21 y el 10, 1. Dice que el profeta Samuel le habló a Saúl sobre el proyecto que Dios tenía. Pero llega un momento donde él se encuentra con su tío, ¿verdad? Después de haber profetizado, se encuentra con su tío y de repente dice que le habló de las asnas, le dijo que el profeta le había dicho dónde estaban las asnas, dice, pero del reino no le habló nada, ¿verdad? Entonces Saúl tenía esa actitud diciendo, bueno, ellos que se hagan sus cuentas, pero yo qué tengo que ver con esto. Recuerde, Saúl es llamado para ser un líder, pero no está valorando el liderazgo, no está entendiéndolo como tal. Cuando no hay amor, hermano, no hay pasión. Y lo único que queda es la vergüenza. O sea, yo me avergüenzo de aquello que no amo, ni deseo, ni quiero y me lo imponen. Intente ponerle a sus hijos una ropa que no les gusta, ¿verdad? Y se avergüenzan y dicen, papá, esto me has comprado, ¿verdad? Y entonces algo así le pasaba a Saúl, ¿verdad? Hablamos de esa parte, de ese llamado, ¿verdad? Fue obligado a ostentar una corona prácticamente, huyó del llamado, se escondió detrás del bagaje. El mismo día que le iban a coronar, Saúl se sentía como un actor al que se le estaba dando un papel en el que no encajaba, ¿vale? Y aquí me gustaría cerrar este primer perfil, ¿verdad? Hablando de que es sorprendente porque en 1 Samuel 19 dice la palabra que Dios mudó el corazón de Saúl. Imagínense así, ¡pa! Dios le cambió el corazón a Saúl, porque para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Pero fíjese que aunque Dios le cambió su corazón, le mudó su corazón, dice la palabra, Saúl no cultivó su relación con Dios y no tomó como importante la obra de Dios en su vida. Entonces yo quisiera cerrar esta primera parte del perfil sobre aquellas personas que se llaman al liderazgo, que invitamos a ser parte del liderazgo, pero algunos de ellos vienen con una actitud diferente. No sé ustedes, a lo mejor yo me estoy volviendo mayor, ¿verdad? Pero casi que me doy cuenta de que la gente no valora el honor y el privilegio de servir al Señor como se valoraba en nuestros tiempos. Yo me moría por ir a poner sillas en la iglesia, por ir a llevar instrumentos, a limpiar instrumentos. Yo qué sé, yo me sentía, no sé, como honrado, ¿verdad? De estar, como honrado de ser parte de aquellos que siempre estaban trabajando en la obra del Señor. Y entonces el día que a mí me llamaron, yo recuerdo claramente que cuando a mí me llamaron para tocar el teclado en la iglesia, que era un órgano de esos de 2 niveles, ¿verdad? Y se tocaban los bajos con los pies. Entonces a mí me llamaron y a mí me tuvieron 2 meses tocando el órgano desconectado, hermano. Desconectado. O sea, solo era para matar mi miedo escénico, para que no se me subiera a la cabeza de que ahora yo era un músico de la iglesia y no sé qué otras cosas tramarían los líderes, ¿verdad? Y o me mirarían a mí, como decimos en España, con un pavo, ¿verdad? O me mirarían con una actitud orgullosa. Pero hermano, yo con aquel órgano desconectado, consciente de que nadie iba a oír lo que yo hacía, yo sabía que Dios me estaba viendo.
y yo hacía mi mejor esfuerzo por poner todos los acordes correctamente, ¿verdad? Lo que estaba tocando. Creo que yo fui probado. Y yo veo en esta actitud de estas generaciones que lo tienen todo, que tienen recursos, que tienen instrumentos, que tienen formación, que tienen tantas cosas que es como, la actitud es como si nos hicieran un favor a nosotros los pastores y los líderes de venir y trabajar. Y cada vez es más creciente el clamor de los pastores y los líderes diciendo a la iglesia le falta compromiso, no sea la suya, pero parece que a la iglesia le falta compromiso. Quedamos a tal hora, hermano, no puedo porque tengo no sé qué, hermano, no puedo porque tengo un cumpleaños, hermano, no puedo porque tengo que ir a tomar un café. A la iglesia le hace falta compromiso, hermano. Y es esa actitud, ese perfil de Saúl, gente con poca espiritualidad, con una mentalidad básica, que no tiene mentalidad de líder, sino mentalidad de, no sé, de lo que sea, pero rellene la línea usted ahí en blanco, pero no valoran el llamado, no tienen unos valores espirituales claros, ¿verdad? Entonces, identificamos parte, no digo todos, afortunadamente hay hombres y mujeres de Dios que Dios está levantando, gente apasionada, pero una gran mayoría de personas en nuestro tiempo están con poca pasión, ¿verdad? Ahora, vamos a ir al segundo acto, ¿vale? No quiero tomarle tanto tiempo, voy corriendo asumiendo que usted ya tiene bien clara la historia de Saúl, ¿verdad? Pero Saúl es líder. Finalmente el pueblo hace la ceremonia, celebran, le ponen la corona, le dan los aplausos, aunque hubieron unos, dice la palabra, que decían, ¿y este nos va a gobernar? Y dice que Saúl disimuló, ¿verdad? Porque él sabía que había un sector que no lo quería. Esto sí lo tenemos claro, ¿verdad? Esto sí, nosotros ya hemos navegado en esas aguas y ya sabemos que hay gente que a la que le sentamos bien y otra gente que cuestiona nuestro llamado, ¿verdad? Y eso, los que ya llevamos un tiempo en el ministerio, sabemos que eso es parte del paquete. Pero dice que Saúl disimuló, a lo mejor es una de las actitudes más correctas que he visto de Saúl en este perfil, ¿verdad? Pero, ¿sabe? A mí me deja estupefacto saber de que el libro de 1 Samuel, capítulo 13, el versículo 1, yo quiero leerlo literalmente esto porque eh, mm, nos dice algo que nos va a dejar, no sé, a mí en lo personal me deja asombrado, ¿verdad? Ok, tengo una versión aquí en inglés y va a estar complicado para algunos. 1 Samuel 13:1 dice lo siguiente, hermano. Dice, había ya reinado Saúl, ¿cuándo? ¿Cuánto? 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel. O sea, había reinado 1 año y luego reinó 2 años. Prácticamente en ese lenguaje que se habla en la Biblia, ¿verdad? Es casi que se suma, ¿verdad? Eh, ese número de años. Hayan sido 2 años, imagínense, vamos a ser benévolos, vamos a decir, son 2 años, más o menos, ¿verdad? Pero en ese tiempo, hasta 3 años después, 2 años, 3 años después, Saúl empieza a conformar un ejército, ¿verdad? Entonces yo aquí he puesto 3 años. Saúl perdió 3 años valiosos de su vida y de la vida del pueblo que lideraba. No hizo absolutamente nada, se dedicó a lo que siempre se había dedicado, se dedicó al campo, ¿verdad? De hecho, Samuel, fíjese, hablando de esta mentalidad de campesino que tenía Saúl, Samuel en 1 Samuel 15:17 le revela que él se miraba pequeño a sus propios ojos, ¿verdad? Literalmente se lo voy a leer. Dice que le dijo Samuel a Saúl, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel.
Entonces, en el segundo acto nos estamos viendo, soy líder, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Soy pastor, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Pues en este caso Saúl no había hecho absolutamente nada. ¿Y dónde estaba la raíz de que Saúl no había hecho absolutamente nada? Estaba en su propia autoestima. Se miraba a sí mismo como un campesino y se miraba como una persona con pocas opciones, ¿verdad? Ahora, es importante, hermanos, que no dejemos que nuestra autoestima determine nuestra agenda. Superemos nuestro pasado y asumamos las bendiciones y las responsabilidades del presente. Asumamos el liderazgo como un privilegio y no como un mérito. Yo no llegué aquí porque, hombre, yo trabajé más que Antonio o porque yo soy más listo que el pastor Wilder, ¿no? No, hemos llegado aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Pablo lo decía, ¿verdad? Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Entonces, pero muchos de nosotros a veces nos vemos luchando con historias de nuestro pasado. Muchos de nosotros hemos experimentado, yo en lo personal he experimentado episodios donde salí de una iglesia donde había una cierta situación que yo no compartía y entonces esa historia que venía arrastrando detrás, al principio pues yo sentía que como que yo no me miraba digno de ser un pastor. Yo no busqué ser pastor realmente, pero ya era pastor. Pero seguía pensando, ¿y qué pensarán los demás hermanos? Y me van a hacer la guerra y van a pensar de mí que yo no merezco o van a hablar de mí. De hecho, hablaron de mí, ¿verdad? Un pastor, el pastor con el que yo estaba sirviendo anteriormente, se expresó en un círculo de pastores, se expresó como decimos aquí en Andalucía, regulín. Se expresó poco bien de mí, ¿verdad? Pero fíjese que a mí me entró como el celo de Jehová, ¿verdad? En ese momento. Y entonces tomé mi correo electrónico y le mandé un email, porque otro pastor amigo que había estado en esa reunión me dijo, mira, el hermano tal se expresó de ti de tal manera y no me pareció justo. Y le dije, la verdad es que no es justo lo que dijo, ¿verdad? Porque no todos los que salimos de los lugares salimos mal, ¿verdad? Y entonces yo tomé el correo electrónico y le escribí a este pastor y le dije, pastor, mira, con todo respeto, pero el hermano tal me ha dicho esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Y no me parece ni justo ni ético que tú hagas esto. Y le digo, por favor, si no era tu intención, tendrás que arreglar el asunto, porque esto lo que hace es afectar mi imagen y el ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos, ¿no? Y le digo, y ahí es donde está la venganza. Usted dice que qué correcto el hermano Armando. No, espérese, no ha terminado. No era tan perfecto el asunto. Y le dije, y para que conste, le mando una copia de este email a tu superior, ¿verdad? A la persona que está sobre ti. Entonces, el hermano inmediatamente respondió y dice, hermano, discúlpame, me han malinterpretado, no sé qué. Ahora mismo yo escribo un correo electrónico a todos y les explico las razones por las que tú saliste y no sé qué. Y ahí quedó aquella batalla. ¿Qué es lo que quiero decir, hermano? A veces hay historias del pasado que condicionan nuestra labor presente y no podemos permitirnos. Ahora Dios te ha puesto en un estadio nuevo, una perspectiva nueva y vamos a tener que asumir nuestra nueva realidad, nuestra nueva normalidad, como se dice ahora, ¿verdad? Y servir al Señor y hacer aquello para lo que Dios nos llamó. Entonces, Saúl no asumió su nueva normalidad y él siguió siendo un campesino. Saúl se quedó ahí en su micromundo y no pudo ver más allá. Hasta que de repente yo supongo que hubo gente que le dijo, bueno, Saúl, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ahí dice que empezó a organizar un ejército, ¿vale? En el primer desafío serio de liderazgo de Saúl contra los amonitas, Saúl reacciona ante la provocación de estos, estamos hablando de Samuel, 1 Samuel 11, del 5 al 7, ¿vale? Reacciona
y convoca al pueblo de una manera autoritaria y unilateral. ¿Sabe lo que hizo Saúl? Cogió un buey y lo partió por partes y mandó las partes a todas las tribus, ¿verdad? Y les dijo, así le va a pasar a los bueyes del que no venga a pelear conmigo, ¿verdad? Entonces, claro, esto hizo que la gente reaccionara, ¿verdad? Hizo una terapia de choque, pero el fondo era motivar a la gente, pero la forma no estaba correcta. Y los líderes estamos llamados a actuar bien en el fondo y también en la forma, ¿verdad que sí? Entonces, la gente viene y le acompaña en la batalla y Dios le da la victoria y de repente ellos hacen algo inédito en la palabra, ¿verdad? En primer lugar, Saúl es el primer rey, pero jamás se volvió a dar una situación de esta porque ellos llevaron, dice la palabra, fueron a renovar el reino, de Saúl, ¿verdad? Entonces, necesita una segunda ordenación de pastor, necesita, yo qué sé, que Dios le vuelva a hablar para ocupar su lugar, el lugar que usted tiene que ocupar. Entonces, eso revela la inseguridad de Saúl. Un líder inseguro no puede dirigir a nadie, hermano. Un líder que no está claro de dónde está ni de dónde le han puesto, difícilmente va a seguir a nadie, ¿verdad? Eso me sonaba aquella historia que cuentan, creo que la escuché aquí en Andalucía, de hecho, y decía, busco trabajo y dice, ¿y qué sabe hacer usted? Nada, y ese que viene con usted es mi ayudante, o algo así era la historia, ¿no? Entonces, si el líder no sabe hacer nada, el ayudante mucho menos. Yo siempre digo a los hermanos de la iglesia, si nosotros no sabemos dónde vamos como líderes, mucho menos la gente. Entonces, Saúl de manera unilateral partió un buey, lo mandó a todos, presionó al pueblo, el pueblo vino y vuelvo a decir, el fondo estaba bien, quería motivar y enfrentar a los enemigos, pero la forma estaba mal. Y hoy hay muchísimos pastores que sacrifican las formas por el fondo, ¿verdad? Bueno, por lo menos para este lado, para el lado suyo a lo mejor no. Decía un pastor de mi iglesia, no solamente hay que ser, también hay que parecer, ¿verdad? Y tenemos un gran desafío. ¿Qué es lo que me lleva a pensar? Saúl dice, el que no pelee conmigo, así voy a hacerle a los bueyes, los voy a hacer polvo, sus bueyes, ¿verdad? Se olvide de su ganado. Hermano, esto nos revela una tremenda verdad que yo siempre enseño y a lo mejor algunos de ustedes que llevan un tiempo tratando conmigo lo sabrán, pero las personas siempre van a ser más importantes que el sistema. ¿Ven? Las personas siempre van a ser más importantes que el sistema. Muchos pastores, por sostener el sistema, sacrifican a las personas, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a encontrar un rastro de personas, familias divididas, personas heridas, gente abusada, gente que dice, no, el pastor, es que no sé qué, es que él dijo, es que, y no quieren saber nada ni de pastores, ni de iglesias, ni de historia. ¿Por qué? Porque el sistema fue más importante que la persona. Por favor, hermano, recordemos siempre esto. A Saúl le importaba la victoria y enfrentar al enemigo y le importaba poco los bueyes de las personas, ¿verdad? Entonces, ahí entendemos una tremenda lección. Ahora, en la segunda situación de crisis que el pueblo enfrentó contra los filisteos, estamos en el capítulo 13 de Primera de Samuel. En los primeros años del reinado de Saúl se encontró con un rey, el pueblo se encontró, en esta segunda crisis se encontraron con un rey que no tenía una estrategia ni efectiva ni clara. Y de hecho no tenían armas para hacerle frente al enemigo. De lo que se puede deducir que Saúl no preparó al pueblo estratégicamente. Recuerde que dice que había pasado un año y luego 2 años. O sea, 3 años y usted como rey
no se da cuenta que la gente, según dice 1 Samuel 13:19, los filisteos, dice, no permitían a la gente que fuera a afilar, que tuvieran herramientas para afilar sus armas. Dice, no había herreros en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos no los permitían por medio a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos, ¿verdad? Ellos tenían que ir a una zona que le habían asignado los filisteos para ir a afilar sus herramientas para el campo. Entonces, han pasado 3 años de liderazgo y usted no se ha percatado de que no hay espada. Dice que no se halló espada, sino la de Saúl y la de Jonatán, ¿verdad? Entonces, habla mucho de un liderazgo que está centrado en sí mismo, que la gente realmente es una cosa utilitaria. Amén. Entonces, cuando Dios nos llama, no nos llama, hermanos, para que nosotros nos entronemos, sino para que nosotros seamos una herramienta que permite el avance de su pueblo. Somos responsables de presentarle a Dios un pueblo mejorado y preparado al final de nuestro liderazgo. La gente que trabaje con usted tiene que saber que se va a afilar. Amén. Pues aquí en la red de apoyo ministerial estamos conscientes de eso, ¿verdad? Nos vamos a afilar. El hierro con el hierro se afila, dice el libro de Proverbios, y así un amigo afila a su amigo también, ¿verdad? Entonces, la gente que esté con nosotros, cerca de nosotros, tiene que tener un impacto de nuestro liderazgo. Y al final, a lo mejor Dios tiene sus caminos. Y al final, a lo mejor usted y yo tenemos que separarnos, o yo me voy para un lado, Dios me manda para otro, o usted se va para otro lado, Dios le manda para otro, pero usted debería irse mejor persona de lo que era antes de que nos encontráramos. Y yo me debería ir siendo mejor persona antes de que nos encontráramos. Nuestras relaciones tienen que impactar la vida de las personas para bien. Amén. Tienen que impactar la vida de las personas para bien. A mí me resulta inaudito pensar de que sean 2 o 3 años, Saúl no había tratado ese problema. No había tratado el problema de, bueno, ¿cómo hace la gente? Y si un día vamos a la guerra, entonces nosotros tenemos que preparar a nuestra gente. Y Saúl seguía dando vueltas alrededor de sí mismo. Entonces, en el segundo acto, nosotros vimos, en el primer acto vimos a un líder con poco perfil espiritual. En el segundo acto vemos a un líder con un bajo perfil de liderazgo. Amén. Ahora, en el tercer acto, ¿vale? Si me tiene un poquito de paciencia. Estoy intentando correr, como el pastor Marco Ardiles el otro día. Estoy intentando correr, pero quiero dejarle una reflexión. En el tercer acto, el resultado de nuestro liderazgo será siempre la suma de las lecciones aprendidas o no aprendidas. Amén. El resultado de nuestro liderazgo siempre va a ser la suma de las lecciones aprendidas o no aprendidas. Saúl, aquí en el tercer acto que propongo, se abandona a la autocracia y toma la decisión de usurpar el lugar del sacerdote Samuel. Nadie le dijo a Saúl, hombre, tú deberías ya que Samuel no viene. No, dice, él mismo lo hizo de su propia cuenta. Por eso hablamos de autocracia, ¿verdad? Porque el líder autócrata, él decide. Como dicen aquí en Andalucía, yo lo guiso, yo me lo como, ¿verdad? Así decía Juan Palomo, dicen aquí, ¿verdad? Yo me lo guiso y yo me lo como. Entonces, hasta ese punto de la historia, el rey tenía dividido su papel como estratega, como líder del ejército, pero el papel espiritual correspondía únicamente al sacerdote y en este caso Samuel. Pero en esta ocasión, Saúl decide unilateralmente, de nuevo, hacer cosas que no le correspondían, poniendo en aprietos al pueblo y ofreciendo el sacrificio que solo correspondía al sacerdote. En 1 Samuel 13, del 5 al 15, dice que ahí recibió el primer aviso de que su reino no perduraría. Cuando Dios empieza las cosas, Dios tiene planes perfectos y correctos. Y para Saúl,
Dios tenía planes perfectos y correctos. Pero fueron varias decisiones en momentos cruciales de la vida que Saúl fue tomando ciertas decisiones y eso fue lo que debilitó su liderazgo, ¿verdad? Entonces, le dejo aquí una reflexión. Cuando iniciamos el camino de las autoconcesiones, las cosas que yo me permito, la autopermisibilidad, iniciamos el camino al fin de nuestro liderazgo. Dios tiene las cosas claras, aunque nosotros no las tengamos claras, ¿verdad? Un líder que decía, no, hombre, esto no pasa nada, yo voy a hacerlo aquí. No, pero mira, yo creo que hay que reflexionar, que esto a lo mejor hay que ponerlo delante. No, no te preocupes, esto yo lo hago y a lo mejor no son cosas totalmente correctas, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho temor del Señor, ¿verdad? Y no permitir esa autocracia en nuestra vida. Cuando lo hacemos y decimos entrenas o entronas, no lo hacemos solamente hacia afuera, hacia la gente que entrenamos. Creo que primero tiene que ser hacia adentro, ¿verdad? Hacia nosotros mismos. ¿Qué autoconcesiones me puedo permitir yo? No, 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 ahora vamos a hacer, no sé, alguien me decía que había un pastor que había dicho, no, ahora los diezmos van a ser totalmente el pastor, ¿verdad? Y entonces, y la gente, no, pero es que mire, no, 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 ¿verdad? O ahora voy a poner a predicar al hermanito tal. Pero hermano, es que ese hermano no está, no, 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 pero ese yo lo pongo porque yo estoy aquí para ponerlo, ¿verdad? Claro, ustedes me quedan viendo raro porque ustedes no conocen historias de estas, ¿verdad? No, no, ahora el hijo de fulanito va a ser parte del grupo de la música, ¿verdad? Por ejemplo. Pero es que ese muchacho no está, no, 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 yo lo pongo como pastor, ¿verdad? Claro, en Italia me encantó un dicho que aprendí, decía, cuando Dios invita, Dios paga, pero cuando tú invitas, tú pagas, ¿verdad? Y eso es así, esa es una ley, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que todas esas decisiones, esas cosas que limitemos o que permitamos, finalmente recaen sobre el liderazgo, ¿no? Pero todos vamos a cosechar lo que hemos sembrado, ¿verdad? Si quitamos líderes a dedo y ponemos líderes a dedo, también vamos a cosechar esa actitud autocrática, ¿verdad? Dictatorial, ¿verdad? Yo sé que ninguno de nosotros se ve reflejado en esto, pero seguramente alguna que otra historia ustedes recordarán, ¿verdad? Sobre personas que han trabajado así autocráticamente. Entonces, en este momento Saúl dice, yo voy a tomar el lugar de sacerdote. No, pero Saúl, que eso no, 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 yo lo voy a hacer. Y Samuel llega y le dice, óyeme, ¿por qué no me has esperado? Y dice, no, hombre, es que la gente se iba, se metía en cuevas, estaban desertando. Y Samuel le dice, locamente has hecho. Un hombre espiritual no se le hubiera pasado por la cabeza usurpar el lugar de otro. Y en el liderazgo, esa es una máxima que tenemos que enseñar a nuestros líderes, hermano. Porque si no, sabe que a largo plazo, cuando nosotros no somos conscientes de este pequeño detalle, pero imagínese un hermano, un líder suyo, ¿verdad? Usurpa el lugar de otro líder. Y entonces, y usted lo respalda. Entonces lo que generamos es una guerra dentro de la iglesia. Y la iglesia se convierte en un campo de batalla. Y se acabó la paz. Ah, no, no, tú le permitiste a este, ahora me tienes que permitir a mí. Tú le dejaste a este, ahora me dejas a mí. No, es que como, ¿verdad? ¿Y qué haces tú aquí? No, el pastor me puso. Pero ¿cómo te puso sin decirme a mí? Bueno, porque él es el pastor. Y está bien, él es el pastor. Pero al final el pastor va a cosechar las decisiones autocráticas, el resultado de las decisiones autocráticas que toma. Me estoy enrollando mucho en esto, ¿no?
Pero yo creo que es importante que lo veamos como líderes. Tenemos, hermano, si delega autoridad, respete autoridad. Amén. Respete la propia autoridad delegada. Señor, cuando en Números capítulo, creo que 19, el pueblo se rebela contra Moisés, le dice Moisés, voy a destruir al pueblo. Pero Moisés es la autoridad delegada de Dios para el pueblo. Y cuando Dios quiere hacer algo con el pueblo, lo habla con Moisés. Si Dios respeta la autoridad delegada, usted y yo tenemos que respetar la autoridad delegada. ¿Verdad? Porque eso es un principio bíblico. Entonces, Dios nos da el ejemplo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Moisés intercede como autoridad delegada y Dios finalmente no destruye el pueblo. Pero cuando usted y yo trabajamos autocráticamente y como si fuera el ajedrez, ¿verdad? Movemos las piececitas a nuestra conveniencia, a nuestro antojo. Entonces lo que estamos generando es una iglesia confundida, una iglesia que no sabe dónde va y estamos avivando guerras internas dentro de la iglesia, que al final como pastor y como líder somos nosotros quienes las vamos a cosechar. Y por último, le estamos enseñando a la gente a ser, ¿cómo podría decirle? No, en una palabra, le estamos dando un mal ejemplo a la gente que lideramos. Amén. Le estamos dando un mal ejemplo a la gente que lideramos. Yo recuerdo que trabajé con un pastor, no voy a menos mencionar su nombre, ¿verdad? Aquí se dice el pecado, pero no el pecador. Trabajé con un pastor que sembraba intrigas entre el liderazgo. Oye, pero es que aquel, no sé qué, no sé cuánto, y no sé cuánto, y no sé qué. Y le decía uno y le decía otro, y como que se esperaba que se enfrentaran ellos dos, ¿verdad? Y digo, qué mal ejemplo, qué mal ejemplo. No se puede trabajar, no se puede liderar. Eso no es liderazgo, hermano. Eso es cualquier otra cosa, pero liderazgo no. Un liderazgo bíblico es un liderazgo ordenado. Amén. Entonces, en este caso, Saúl nos está enseñando qué no hacer. Ahora, Saúl, recuerda que salieron a la batalla y puso un ayuno. ¿Cuántos se acuerdan de esto? ¿Sí? Y dijo, el que coma hoy, ese muere. ¿Verdad? Y entonces, vamos a hacer un ayuno para que el Señor nos dé la victoria. Y aquí hay una cosa profunda, lo que pasa es que no vamos a tocar tan profundamente, ¿verdad? Pero aquí Saúl utilizó como una mezcla de autoritarismo espiritualizado, ¿verdad? Entonces, autoritarismo espiritualizado, a mí me da como suma misticismo, ¿verdad? Una persona que no conoce a Dios es una persona mística. Se imagina, tiene una idea de lo que es Dios y entonces a lo mejor quería impresionar a Dios, decirle, Dios, mira, puse a ayunar a todo el ejército para ir a la batalla, ¿verdad? ¿Qué diferencia a la de David, verdad? Que David dice, y consultó David a Jehová, ¿verdad? ¿Nos darás la victoria? ¿Atacaremos? ¿Cuál es tu estrategia? No, en este caso Saúl dijo, no, todo el mundo ayunar. Aquí hay que ayunar. Y el que coma, ese va a morir. Y ustedes y yo sabemos de que él estuvo a punto de acabar con la vida de Jonatán, porque Jonatán tocó un panal de miel y comió, dice, y sus ojos fueron aclarados. Y de no ser por el pueblo que se metió en medio y le dijeron, mira, no, que esto no puede ser, ¿verdad? Entonces, si no, Saúl hubiera acabado sin ningún problema, porque eso es lo que tiene el liderazgo autocrático, el liderazgo dictatorial, ¿verdad? Le vuelvo a decir, le importan los resultados, no le importan las personas. ¿Le suena familiar? ¿Sí? Le importan los resultados, no le importan las personas, le importa la imagen, le importa la franquicia, le importa el nombre, le importa el título, le importa el rótulo. No, pero es que hermano, es que si seguimos por ahí, la iglesia va a sufrir. Que sufra, no pasa nada. Vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a comprar ese edificio, por ejemplo, ¿verdad? Hermano, pero es que no tenemos más, aquí lo vamos a comprar, ¿verdad?
con lágrimas en sus ojos, unos amigos nuestros, nos contaron una historia y decían, hermano, el pastor se metió a comprar un edificio y nos hizo hipotecar 5 familias de la iglesia, ¿verdad? Hipotecamos, fuimos avales de la hipoteca, ¿verdad? Pero luego el pastor se fue y los hermanos de la iglesia quedaron hipotecados por años. Estamos hablando de 20, 30 años, una hipoteca a largo plazo de un edificio de iglesia. Entonces, a mí me echó chispas la cabeza porque dije, ¿qué compromiso más largo, más serio, más delicado el que este hombre trajo sobre la iglesia? ¿Me explico? Otra cosa es que la iglesia como institución asume una hipoteca, hablamos los hermanos y decidimos, pero no estoy comprometiendo a las familias a hipotecarse, ¿no? Esa es una cosa que yo lo veo desde mi ¿cómo podría decirle? Poca experiencia en estos casos, pero los hermanos con lágrimas en los ojos decían, ahora la familia ha querido vender la casa, no puede. Y han querido tomar decisiones financieras y no pueden porque estamos hipotecados. De hecho, nos han venido recibos del banco que tenemos que pagar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando el sistema es mayor que las personas, entonces las personas van a sufrir. Y nosotros como líderes tenemos que proteger la iglesia, ¿verdad? Así como Cristo amó a la iglesia, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, no es que la gente no va a sufrir en la iglesia, la gente obviamente tiene que ser formada y la formación, la disciplina siempre va a implicar un poco de desafío. Pero ya estos son otro tipo de niveles. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Otro tipo de niveles de compromisos. Entonces, Saúl pensaba que podía impresionar a Dios porque pensaba que Dios era como los otros dioses paganos, a quienes no le importaba la vida de las personas. El desconocimiento de Dios nos lleva al misticismo y no hay cosa más peligrosa que un liderazgo místico porque puede emprender muchas cosas en nombre de Dios. En nombre de Dios. Y a lo mejor no se trata de Dios, se trata del líder, ¿verdad? Entonces, un líder entronado, un líder que está en su punto y lo demás lo maneja a su conveniencia. Amén. La gota que derramó el vaso en el juicio de Dios sobre Saúl fue su obstinación y rebeldía en el asunto de Amalek. Todos lo sabemos. Dios le dijo, ve, Amalek, acaba con todo, ¿verdad? En el capítulo 15 de Samuel, las instrucciones fueron claras, precisas, pero Saúl perdonó lo mejor del ganado y los despojos para que la gente disfrutara. Él quería potenciar su popularidad entre el pueblo y lo llevó a pecar de rebeldía. Aquel día el reino de Israel fue rasgado y el referente espiritual para Saúl, que era Samuel, se apartó de él. Tal era la forma en que a Saúl le importaba muchísimo su imagen, en que usted recuerda que Saúl se prendió de la capa del vestido de Samuel, ¿verdad? Y le dijo, por lo menos delante de los ancianos, ¿verdad? Ora por mí. Y démosle una imagen a la gente aquí como que todo está bien, aunque luego por detrás arreglemos las cosas de otra manera. En ese momento Saúl le salió la vena diplomática, pero Saúl era una persona que se importaba a sí mismo. De hecho, ahí mismo en el capítulo 15 de Samuel dice que el pueblo estaba acampando, pero que Saúl se hizo un monumento. ¿Cómo se hacían los monumentos en aquel tiempo? Había que posar, ¿verdad? Es que no había fotos. Pero Saúl se estaba haciendo un monumento. Se estaba haciendo un monumento mientras habían tambores de guerra alrededor. Es como para girar alrededor de esta idea
que la palabra de Dios nos la revela, pero viéndola con profundidad, usted puede sacar un montón de situaciones de las que hemos planteado en esta noche, pero creo que el centro de todo esto es que eh, ese líder entronado es un líder peligroso, ¿verdad? Hay un enorme peligro en espiritualizar también la rebeldía, porque Samuel le dijo, bueno, ¿y aquí qué ha pasado? No, yo es que dejé lo mejor para el Señor, ¿verdad? Es que el pueblo, ni siquiera dijo yo, dijo, el pueblo ha perdonado lo mejor para el Señor. O sea, pues decimos aquí, echó el bulto para otro lado, ¿verdad? El pueblo, o sea, el líder al final, el líder autocrático, no es responsable de las situaciones, sino que es el pueblo. Ustedes están así mal porque ustedes tienen la culpa. Cuando detrás ha habido una serie de decisiones del líder, ¿no? No sé si alguien puede identificar situaciones como esta, pero dice, pero es que a mí me dijeron esto, pero ay, ahora me dicen esto, mañana me dicen lo otro. Es un líder que no sabe dónde va, como una cometa ahí sin dirección, ¿verdad? Entonces, es difícil seguir un liderazgo autocrático y un liderazgo cuya visión solamente es el mismo. El ministerio gira alrededor de él mismo. Entonces, creo que hay un gran peligro en espiritualizar la rebeldía. Cuando hacemos esto, revelamos que no se trata de Dios, que se trata de nosotros. Y lo vendamos como lo vendamos, al final, hermano, Dios va a tomar cartas en el asunto. Dios trata con los líderes autocráticos como trató con Saúl. A lo mejor no de la manera que muchos quisieran o pensaban que iba a ser, pero de repente Dios decide tomar cartas en el asunto. Y hay muchos líderes que ya no están donde deberían estar y ya no son lo que deberían ser. Muchos que eran galácticos, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Tenían una gran pompa, una gran imagen, una gran no sé qué, y de repente, ¡puff!, salta algo y se pinchan como si fuera un globo, ¿verdad? Porque Dios no es indiferente. Dios ama a las personas. Ama al líder también. Pero no ponga a Dios a decidir entre un líder y una persona. Y el pueblo que diga. Dios va a amar el pueblo, ¿verdad? Dios va a bendecir el pueblo. Ahora, vamos a cerrar esta breve reflexión sobre el liderazgo de Saúl diciendo que a partir de ahí se desencadenan una serie de acontecimientos que revelan a David como el elegido por Dios para sucederle. Y Saúl emprende una campaña de persecución contra David, lo que terminó convirtiéndose para Saúl en la misión más importante de su reinado. Y aquí queda muy claro, ¿verdad? En blanco y negro, cuál era el interés de Saúl, su propio trono. David no debe llegar al trono. Vamos a eliminarlo, a perseguirlo. Vamos a evitar que se levante, ¿verdad? Y entonces defendió su trono y lo hizo de manera unilateral, autócrata, dictatorial, empleando los recursos humanos, económicos y logísticos del pueblo en la empresa de evitar que David se convirtiera en rey. Una vez más, Saúl revelaba su total desconocimiento de la voluntad de Dios y su apegada actitud al plano humano y carnal de su propio perfil. Por supuesto, aquello no terminó bien, usted y yo lo sabemos, porque a partir de ahí vemos una historia que nos narra un contraste claro entre un hombre cuyo liderazgo está centrado en sí mismo y otro cuya confianza está en Dios. Y sin buscarlo ni quererlo, el liderazgo de David poco a poco iba siendo afirmado y potenciado por su humildad, por su generosidad, por su dependencia de Dios, ¿verdad? Entonces es una cosa tremenda porque es muy fácil, hermano, enamorarse del trono, pero nosotros tenemos que asumir una verdad muy dentro de nosotros. Hermano, los tronos no son eternos y tampoco nosotros somos eternos. Por lo tanto, tenemos que proceder con temor delante de Dios, con humildad delante de los hombres. Todo esto destila muchísimas enseñanzas, muchísima profundidad, ¿verdad? Para mí esto es el boceto de un libro, ¿verdad? Así que vamos a trabajarlo.
Vamos a llevarlo más profundamente. Pero le quiero decir que tanto en la historia como en la vida diaria vamos a encontrar este marcado contraste de liderazgo. Vamos a ver líderes autocráticos que no les importan las personas, les importa solamente su posición y abusan, atacan, difaman, manipulan y menosprecian a los Davides. Pero también vemos como gracias a Dios se levantan líderes como David, con un corazón conforme al corazón de Dios, que no tienen sus ojos puestos en el reconocimiento, ni la fama, ni el dinero, que están apasionados por amar y alcanzar a las personas para el reino de Dios, que estiman todo como basura, como decía Pablo, por ganar a Cristo y cumplir su misión de ser herramientas en la mano de Dios y de ser ejemplo ante el pueblo, ¿verdad? Hermano, recordemos, va a ser nuestra responsabilidad y de nadie más imitar y seguir a unos o a otros. Amén. Cuando empezaba, creo que en Puerto Rico lo aprendí esto, y era un dicho que decía, ¿quiere conocer a Carlitos? Dele un carguito, ¿verdad? Porque en esos lugares de posición, la gente revela quién realmente es, ¿verdad? Recuerda el siervo ese que dice, en cuanto se fue el Señor, ese siervo empezó a pegarle a sus consiervos, ¿verdad? Entonces, mucha gente actúa de esa manera, pero Dios nos llama a ser fieles, hermano. Dios nos llama a ser justos. Dios nos llama a ser ejemplo. Entonces, este perfil en 3 actos de Saúl, el primero era un hombre poco o nada espiritual. El segundo, un hombre poco o nada estratégico. Y el tercero, un hombre autocrático, centrado en sí mismo. Cuando fue aprendiendo algunas cosas sobre el reinado, sobre el trono, sobre, eso las iba aprendiendo Saúl sobre el camino, cómo actuaban unos reyes, cómo actuaban otros. Entonces fue aplicando esas cosas, pero las aplicó para su propio beneficio y no para liderar un pueblo. Y nosotros, hermanos, estamos aquí para liderar. Nosotros estamos aquí para ser ejemplo y que los líderes que nosotros formemos y se levanten sean líderes sanos, líderes efectivos, líderes con pasión por el reino de Dios y no con pasión por las posiciones, por los títulos, ¿verdad? A nosotros nos tomó, hermanos, 6 años nombrar ancianos en la iglesia. Y hermano, ¿y usted lo hacía todo? No, siempre hemos tenido un equipo de personas, pero le llamamos, al principio le llamamos servidores, luego le llamamos colaboradores, ¿verdad? Luego le llamamos equipo pastoral, ¿verdad? Y ahora le llamamos líderes. Han ido en un proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando ya le llamo líder, desde el primer momento se sube, no sé por qué se sube esa palabra a la cabeza, ¿verdad? Pero una de las cosas que nosotros hemos intentado dejar marcada en la vida de la gente es que no importa la posición que tengas. Le digo, aquí ninguno es indispensable, pero todos somos importantes. Aquí todos estamos al mismo nivel, solo que yo tengo más responsabilidad delante del Señor. Usted y yo somos consiervos, ¿verdad? Usted no es ni mi criado ni mi esclavo. Usted no me tiene que llevar ni la Biblia, ni la corbata, ni la guitarra, ni ninguna cosa. Yo voy a respetarle a usted con su familia y su tiempo de familia. Yo voy a estimar que su tiempo de familia es importante, más importante a veces que las actividades que yo como pastor quiero desarrollar. Y hemos intentado desarrollar un liderazgo lo más sano posible y aunque hemos cometido muchísimos errores también, ¿verdad? Yo eso vaya por delante, pues no somos perfectos, pero el corazón de los hermanos está con nosotros. Y cierro diciéndole, una vez una persona se levantó y quiso dividir la iglesia. Y estamos en una asamblea y el hermano se levantó. Se ve que había estado haciendo un trabajo absalónico por otros lados, ¿verdad? Y se levantó y me confrontó públicamente, ¿verdad? En la iglesia. Y
Y entonces yo le respondí lo más elegante y diplomáticamente y pacientemente, respondí a todas sus preguntas, pero de repente empezó con algunas peticiones que no tenían nada que ver con nuestra visión. Y entonces le digo, mira, hermano, esto no tiene nada que ver con la visión de la iglesia. Y entonces el hermano se enardeció y se puso de pie y dice, pues si no tiene nada que ver, entonces yo me voy porque yo no encajo en esta visión. Se puso de pie, hermano, y recuerdo que él miró hacia atrás. Tal parecía que era como un guión, ¿verdad? Miró hacia atrás y alguien se había puesto de pie. Y no hubo ninguna persona que se pusiera de pie. Allá en una esquinita, un hermano que ya partió con el Señor, tenía a su niña en brazos y me dijo, pastor, mi familia y yo estamos con usted. Nosotros sí encajamos en la visión. En la otra esquina se levantó otra pareja y dijo, pastor, cuente con nosotros, nos encanta la visión. Y así se fueron poniendo como en las películas, ¿verdad? Unos y otros de pie. Y el hermano que se había levantado se dio la media vuelta y se fue. Y entonces yo le dije a mi esposa, este hombre se va a arrepentir de lo que ha hecho. Y le dije, ¿y sabes qué? Va a venir a pedir perdón. Y mi esposa me dice, no, pero si parecía muy enardecido, muy seguro de lo que decía. Y no pasaron 4 horas cuando me llamó y me dijo, pastor, quiero pedirte perdón. No sé lo que me pasó. Dice, y quiero pedirle perdón, si es posible, de rodillas a toda la iglesia, porque la verdad, nunca debe haber hecho esto. Y le dije, no, no tienes que pedir perdón delante de la iglesia, ni de rodillas. Nos vamos a reunir los ancianos contigo y vamos a hablar del tema. Vamos a tratar, no tiene la iglesia por qué sufrir este tipo de espectáculos. Y lo llevamos y con amor y con cariño, lo volvimos a tener una reunión privada y el hermano lloraba. Y el hermano lloraba, por favor, perdón. Y le digo, ¿sabe qué? No pasa nada. Es un episodio de la iglesia. Pero espero que hayas aprendido y nosotros también hemos aprendido. Y por ahí empezamos un trabajo de restauración con él. Y yo lo que le quiero decir es esto. Cuando los líderes pensamos más en las personas que en el sistema, el corazón de las personas va a estar con nosotros. Amén. Y a lo mejor su visión no va a ir tan rápido como usted pensaba, pero la gente va a estar estable y sólida con usted apoyándolo. Amén. Bien, ahora me callo yo y es el turno de ustedes opinar. Que el Señor les bendiga. Gracias por su paciencia.